Qué bendición, mi hermano, adorar al Señor. Y qué bueno que nosotros podamos vivir dignamente del Evangelio de Jesucristo. Queremos compartir el mensaje en esta mañana en Daniel capítulo 7. Vamos a estar leyendo inicialmente los versículos del 1 al 14. Daniel capítulo 7, versículos del 1 al 14. Y hemos titulado este mensaje El Hijo del Hombre. Hasta el capítulo 6, el énfasis en este libro del profeta Daniel tiene que ver con la historia, la vida de estos hombres, de estos varones judíos que vivieron en la deportación a Babilonia. Y por eso habíamos titulado la serie Fieles en Babilonia. Allí pudimos ver cómo Daniel y sus 3 amigos, en medio de circunstancias muy difíciles, fueron fieles. Y son historias muy inspiradoras, de las que se habla y se predica mucho, pero no tanto. Ya cuando llega al capítulo 7, no se escucha mucho predicar, porque es la parte profética, con el género apocalíptico, donde hay muchos símbolos. Pero es una enseñanza muy importante, precisamente para ser fieles en medio de circunstancias difíciles. Es importante entender la obra que Dios va a hacer, sus profecías, las cosas que Él ha predicho. Y aún en nuestro tiempo, esas profecías tienen una gran relevancia. Así que les invito a leer en Daniel capítulo 7 del 1 al 14. Dice la palabra de Dios: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego.
Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Estamos suplicando que en esta hora tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, que podamos comprenderla, aplicarla a nuestras vidas y vivir conforme a tu voluntad. Bendícenos en esta hora. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta historia está un poco fuera de lugar desde el punto de vista cronológico. Fíjense que dice al principio que este sueño que tiene Daniel fue en el primer año de Belsasar. Y aquí estamos teniendo un retroceso. Vimos en el capítulo 6 que la historia de Daniel en el foso de los leones fue bajo el reinado de Darío, el Medo, cuando ya estaba el imperio medo-persa. Y Belsasar fue el último rey de los babilonios. O sea que esta historia desde el punto de vista cronológico debería estar entre el capítulo 4 de Daniel, cuando habla de Nabucodonosor, y el capítulo 5, donde narra el último año precisamente del rey Belsasar. O sea, un poco para ubicarnos cronológicamente en la historia. A pesar de que aparece en un capítulo posterior, el momento histórico es antes de Daniel en el foso de los leones y antes de aquella historia de la mano escribiendo en la pared ante el rey Belsasar. Estamos en el primer año de Belsasar y allí Daniel tiene un sueño donde ve 4 bestias. Y cuando comparamos el capítulo 7 y el capítulo 2, nos damos cuenta de que está describiendo los mismos imperios. Capítulo 2 y capítulo 7. Capítulo 2 vimos el sueño de Nabucodonosor, que vio una gran estatua que representaba los 4 imperios que eran destruidos por una roca, una piedra que golpeaba en los pies y destruía la estatua. Ahora vemos 4 bestias que de alguna manera reflejan esta misma verdad. Vamos a ver la siguiente diapositiva, cómo se describen estas bestias. Aparece un león. Dice que salen del mar. El mar es representado siempre en la Biblia, en lenguaje profético, como un símbolo del mundo y de la inestabilidad, así como es el mar muchas veces inestable del mundo. Y estos imperios no vienen de Dios, vienen del mundo. El primero está representado como un león con 2 alas y viene a representar el imperio babilónico, la cabeza de la estatua. Habla de la ferocidad de este imperio, también con la rapidez que conquistó. Y es interesante porque dice Daniel que él vio cómo las alas le fueron cortadas y el león se puso en pie como un ser humano. Al parecer está describiendo la experiencia de Nabucodonosor. ¿Recuerdan ustedes cuando fue humillado? Que se convirtió primero en una bestia del campo, pero después cuando fue humillado reconoció que él era un ser humano y reconoció la grandeza de Dios. O sea, esta descripción nos habla del imperio babilonio y Nabucodonosor como su principal representante, creador y principal representante. Después nos habla del oso, un oso que se levantaba más de una parte que de la otra. Y eso representa el imperio medo-persa. Los medos y los persas eran 2 reinos que hicieron una alianza. ¿Y por qué dice que hay una parte que se levanta más que la otra? Bueno, porque los persas eran más fuertes que los medos. Dice que tenía 3 costillas
en su boca. ¿Qué significa esto? Los medopersas destruyeron básicamente 3 reinos o 3 imperios. Los egipcios, el reino de Lidia, que estaba en el Asia Menor, y por supuesto el reino y el imperio babilonio. Por eso dice que tenía 3 costillas en su boca. Después habla de un leopardo con 4 cabezas y con 4 alas de ave. Y esto representa el imperio griego. El leopardo es reconocido por su velocidad. Y fue impresionante cómo Alejandro Magno, en apenas 10 años, prácticamente que conquistó todo el mundo conocido. O sea, el leopardo y las alas hablan de la velocidad con la que este imperio se estableció. Y las 4 cabezas significa que después de la muerte de Alejandro Magno, que murió en Babilonia muy joven, con apenas 33 años, hubo 4 reyes o 4 generales que se dividieron el imperio entre ellos. Por eso habla de 4 cabezas. Y finalmente una bestia que dice ahí Daniel que no tenía un animal para compararla, era algo espantoso, terrible, grande, y que tenía 10 cuernos. Después habla de un cuerno pequeño que salió dentro de esos 10 cuernos. Los cuernos representan a reyes. Y el cuerno pequeño habla del anticristo. No vamos a meternos ahí hoy. Más adelante vamos a volver a esta historia para ver todo lo que nos dice de ese rey que se va a levantar en los últimos tiempos. Pero básicamente son los 4 grandes imperios que tienen que ver directamente con Israel. Estos no son los únicos imperios que han existido. Ha habido otros a lo largo de la historia, sobre todo de otros lugares: el imperio chino, el imperio japonés, el imperio mongol, imperio francés, imperio inglés, el imperio español. Pero ¿por qué se habla de estos 4? Porque son los imperios que tienen que ver, que sojuzgaron directamente a Israel. Y la relación que tiene esto con el plan profético de Dios. Vemos que es diferente, y vamos a ver la siguiente diapositiva, donde podemos comparar, y están las bestias, el león, el oso, el leopardo, la bestia de Roma, con la estatua de Nabucodonosor. Fíjense que lo que ve Nabucodonosor es una estatua y los imperios representados por diferentes partes y diferentes tipos de metales. Recuerden que la cabeza era de oro, las manos, los brazos y el pecho era de plata, la cintura y el muslo era de bronce, y los pies, las piernas y los pies eran de hierro, los pies mezclados con barro. De alguna manera Nabucodonosor está mirando los imperios desde afuera, cómo se veían. Y Daniel está mirando los imperios desde adentro. Eran como fieras salvajes, cada uno de estos imperios. De la misma manera que se nos presenta a Cristo como una roca que destruye esos imperios, en Daniel 7 se nos habla de uno que era semejante a un hijo de hombre. ¿Quién era ese semejante a un hijo de hombre? Vamos a ver la siguiente diapositiva, que dice que va hasta el trono del anciano de días y recibe un dominio que es eterno, que nunca pasará, que nunca será destruido. ¿Quién es ese hijo de hombre? Cuando vamos a los evangelios, nos damos cuenta que el título Hijo del Hombre es una de las expresiones principales para referirse a Jesucristo. La manera en que se utiliza en los evangelios es muy significativa. En primer lugar, debemos reconocer que este título es la autodesignación favorita de Jesús. Cuando Jesús hablaba de sí mismo, la manera preferida de él de referirse a sí mismo era el Hijo
del hombre. En más de 60 ocasiones encontramos en los evangelios a Jesús hablando de sí mismo como el Hijo del Hombre. Otro detalle curioso es que nadie se dirige a Jesús diciéndole Hijo del Hombre. Nadie se dirige a Jesús de esa manera. Algunos le llamaron Hijo de David, algunos le llamaron Salvador, algunos le llamaron Cristo, algunos le llamaron Hijo de Dios, pero nadie encontramos, por lo menos en la narración de los evangelios, dirigiéndose a Jesús como el Hijo del Hombre. Y lo otro interesante es que no hay evidencias, sobre todo en los hechos y en las cartas, de que las personas, la iglesia, utilizara este título, a pesar de que era la manera preferida de Jesús de hablar de sí mismo. Son algunos datos curiosos acerca de ese título tan importante en los evangelios. La expresión Hijo del Hombre puede significar simplemente que Jesús era un hombre. Es lo que pudiera significar. Dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, hijo de hombre o hijo del hombre es sinónimo de humanidad. Entonces, cuando Jesús se le hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre, estaba expresando la verdad de que Él era un ser humano. Sin embargo, había algo más. Aquellos judíos del tiempo de Jesús, que conocían las profecías, que conocían las escrituras, que conocían el libro de Daniel, podían ver en esta expresión aquello que vio el profeta. A uno semejante a un hijo de hombre que tomaba un reino y lo traía a este mundo. Era un título que a la vez revelaba y ocultaba. Cuando alguien veía hijo de hombre decía, bueno, es un ser humano. No decía mucho más, pero el que conocía le decía, ¿acaso Jesús será esa figura escatológica? Ese personaje que toma el reino y lo trae a este mundo, ese Mesías que tanto hemos esperado. A diferencia del término Cristo, Cristo llegó a tener una connotación muy política, militar. Las personas, la idea que tenían del Cristo, el Mesías, era alguien que iba a derrotar a los romanos y que iba a establecer un reino terrenal. Por eso Jesús evitó utilizar este término. Incluso en algunas oportunidades le dijo a sus seguidores, no le digan a las personas que yo soy el Cristo. ¿Recuerdan ustedes que hace poco predicamos en el aniversario de la iglesia de la confesión de Pedro, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Lo que Jesús le dice a sus discípulos al final, no le digan a las personas que yo soy el Cristo. ¿Por qué? Porque las connotaciones de ese término eran muy militares y políticas, y Jesús quería deshacerse de esa idea. Por eso Él prefirió Hijo del Hombre, que a la vez revelaba y ocultaba. Y la verdad que queremos compartirle, precisamente a partir de esta historia y a partir de lo que significa el Hijo del Hombre, es esta. La expresión Hijo del Hombre nos recuerda aspectos significativos de la misión de Jesús. Cuando nosotros vemos las categorías o los énfasis asociados con ese título, podemos dividirlo en tres aspectos de la misión de Jesús. En primer lugar, vamos a ver que nos enseña que Jesús vino a servir. Miren los pasajes que hablan acerca del Hijo del Hombre. Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre es el Hijo de Dios.
es el Dios verdadero, es el Rey del universo. Él hubiera podido venir para exigir que las personas lo sirvieran. Pero en lugar de eso, Él vino a servir. No sé si notan el contraste. Los grandes imperios se representan como 4 bestias o 4 fieras. El Hijo de Dios, el Rey que establece, el Rey eterno, ¿cómo se representa? Como un ser humano. Aquellos venían con la fortaleza de los imperios, con las fortalezas militares, con la agresividad propia de la lucha, pero Cristo viene como un hombre, como un ser humano común y corriente, como un ser humano carpintero, hijo de un carpintero, hijo de una campesina que vivió en este mundo, como viven los seres humanos. Dice Mateo 8:20, uno de los lugares donde aparece el término: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, nos recuerda que Cristo vino para servir y vino en una condición de pobreza, no con fuerza humana, a diferencia de aquellos grandes imperios que estaban llenos de fuerza, pero estaban llenos también de riquezas y de opulencia. El Hijo del Hombre vino y no tenía dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, menos que los animales del campo. Vemos también que Jesucristo vino a este mundo fundamentalmente a perdonar pecados. Lo vemos cuando sanó al paralítico y dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Cristo vino a este mundo, aún en su ministerio terrenal, para confirmarle a las personas que su propósito era perdonar el pecado de los hombres. Dice Lucas 7:34: vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Cristo vino como un ser humano que se relacionaba con las personas, aun cuando era el Hijo de Dios, y tenía todos los poderes y tenía la naturaleza divina, pero se relacionaba con las personas normalmente. Para él era muy común ir a las casas de las personas y sentarse a comer con ellos, a compartir con ellos. Y lo criticaron por eso. Por cierto que Jesús llamó la atención y dijo: a Juan el Bautista lo criticaron porque no comía con las personas, no tenía una vida social, solamente comía langostas, o sea, saltamontes y miel. Y ahora a mí me critican porque voy a las casas de las personas y comparto con las personas y como con las personas. ¿Y cómo llamaban a Jesús? Amigo de publicanos y pecadores. Precisamente porque iba a las casas de las personas que eran publicanos, que eran considerados en aquel tiempo las personas peores de la sociedad, y compartía con personas que eran pecadores. Pero qué bueno, mi hermano, que Jesús vino a este mundo a ser amigo de publicanos y pecadores. Si Cristo no fuera amigo de pecadores, no fuera amigo de ninguno de nosotros. Así que lo que aquellos fariseos arrogantes que se creían ellos, que no eran pecadores, lo que usaban como un insulto, como algo que supuestamente era una falla en el carácter de Jesús, es lo que más esperanza nos da a nosotros. Cristo vino a servir a pecadores. Cristo vino a vivir entre pecadores, a comer con pecadores, porque su propósito y su deseo era salvar y servir a una humanidad pecadora. Así que cuando nosotros escuchamos ese título, el Hijo del Hombre, nos recuerda que parte de la misión de Jesús fue venir a este mundo, a vivir entre nosotros y a servirnos. Pero también cuando vemos la manera en que se utiliza este título,
en los evangelios nos damos cuenta de que hay un énfasis en que ese Hijo de Dios vino a padecer, a morir y a resucitar por nosotros. Y ese es el segundo énfasis que vamos a ver ahí. Recuerda que Él padeció, murió y resucitó por nosotros. Miren lo que dice Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, escuchen, al Hijo del Hombre, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Después de la confesión de Pedro, allí en Cesarea de Filipo, es como que los discípulos llegaron a un punto del conocimiento y de la capacitación que le permitió a Jesús, a partir de ese momento, empezar a decirles: sí, ustedes tienen la respuesta correcta, ustedes saben quién yo soy, ustedes ya saben que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero déjenme decirles algo que ustedes no saben. El Hijo del Hombre va a padecer y va a morir y va a resucitar. ¿Recuerdan ustedes la primera vez que Jesús dijo eso? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Señor, en ninguna manera eso te acontezca. ¿Cómo tú vas a morir? ¿Cómo tú vas a padecer? No lo entiendo, no lo permitas. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Los discípulos no podían entender esta verdad, que está muy asociada al título Hijo del Hombre. ¿Cómo es posible? Ellos no podían comprenderlo. Dice también Mateo 17, 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Fíjense ustedes en los 3 evangelios que Jesús repite eso una y otra vez. Incluso en los subtítulos usted se va a encontrar que primero dice: Jesús anuncia su muerte. Y después se van a encontrar en los mismos evangelios 2 o 3 lugares donde dice: Jesús nuevamente anuncia su muerte. Jesús tiene que repetirlo una y otra vez porque ellos no lo comprendían. Nunca lo comprendieron totalmente. Miren lo que dice en Lucas 9:44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Miren cómo les dice Jesús, con qué énfasis. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero aun cuando Jesús lo repitió una y otra vez, ellos no podían entenderlo. ¿Cómo es posible que ese Cristo que hizo tantos milagros, que calmó la tempestad solamente con su palabra, que multiplicó panes y peces, que echó fuera demonios, que sanó enfermos, que le devolvió la vista a ciegos de nacimiento, que resucitó muertos? ¿Cómo es posible que Él fuera a padecer? Fíjense que Cristo va explicando y va dando más detalles. En una de esas veces que lo repite, ya casi al final, dice en Marcos 10, también ahí hablando acerca de esto, versículos 33 y 34, he aquí subimos a Jerusalén. Ya estaban cerca de Jerusalén, donde Jesús iba a ser entregado. Les vuelve a decir Jesús: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y miren lo que añade: y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. O sea, no solamente que va a morir, no solamente que va a padecer, se van a burlar de él, lo van a escarnecer, lo van a azotar, lo van a torturar. No es que lo maten, es que lo torturan antes, incluso van a escupir en él. Los discípulos no lo entendían.
¿Cómo alguien que tiene tantos poderes permite que estas cosas le sucedan? ¿Cómo ese ser que recibe un reino del anciano de días y lo trae a este mundo, un reino que no tendrá fin, cómo padece de esta manera? De mano de hombres. No podían entenderlo. Pero este título nos recuerda que Cristo, como Hijo del Hombre, llegó a ser semejante a nosotros para morir por nosotros, para sufrir por nosotros, para ser humillado por los hombres, pero iba a resucitar al tercer día para darnos la salvación. Y el tercer énfasis que se asocia con el título entonces de Hijo del Hombre es este: Jesús regresará con poder y gloria. Jesús regresará con poder y gloria. Dice Marcos 13:26: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ya vimos que el título Hijo del Hombre se asocia con Jesús viniendo a este mundo a servir. Ya vimos que se asocia con Jesús padeciendo, muriendo y resucitando. Pero ahora se asocia con un Jesús que regresa a este mundo, que viene otra vez con poder y gloria. Ya no es ese Jesús que es humillado, azotado, escupido, que lo matan en la cruz. Es un Jesús que viene con todo el poder y la gloria. Dice Mateo 24:27: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga, todo ojo le verá. Dice también Lucas 18:8, un pasaje que siempre nos lleva a pensar: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice Mateo 16:27: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre vendrá, regresará a este mundo y viene para juzgar y pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 24:30: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando Jesucristo regrese a este mundo, cuando el Hijo del Hombre regrese, muchas personas lamentarán. Aquellos que no tengan la salvación de Cristo, su venida va a ser una causa de lamento. Porque después de que Cristo venga, ya no hay otra oportunidad. Los que lo despreciaron, como dice también Zacarías, los que lo traspasaron, los que lo atacan, cuando Cristo venga, dice que harán lamentación por él. Dice Mateo 24:36 al 37: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nuevamente aparece el título, recordándonos que nadie sabe el día ni la hora, sino que será como en los días de Noé. ¿Y cómo fue en los días de Noé? Noé estaba predicando, Noé estaba advirtiendo a las personas, instando a las personas que se arrepintieran, que venía un diluvio, y las personas lo que hacían era burlarse de Noé. Eso no va a pasar nunca, eso no va a suceder, hasta que dice la Biblia que Dios cerró la puerta del arca. No pierda de vista eso, no fue Noé quien cerró la puerta, fue Dios quien cerró la puerta. Esa puerta que estuvo abierta por mucho tiempo, porque Dios es un Dios que da oportunidades,
Dios es un Dios de paciencia. Cristo no ha venido, dice la Biblia, porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero un día esa paciencia terminará. Y como en los días de Noé, que vino el diluvio, llegará Jesucristo a este mundo. Dice Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Los que se avergüenzan del Hijo del Hombre, los que se avergüenzan de Jesucristo hoy, cuando el Hijo del Hombre regrese, el Hijo del Hombre se avergonzará de ellos. Dice Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Debemos velar y orar para que cuando estas cosas ocurran, para cuando llegue el fin de los tiempos, cuando el Hijo del Hombre regrese, nosotros podamos estar en pie delante de Él. Podamos ser de los que se alegran con su venida y no los que lamentan su venida. Algunos eruditos que no creen en el poder de Dios y en los milagros consideran que el libro de Daniel fue escrito años después, cuando ya habían pasado estos imperios, porque para ellos es difícil creer que Dios predice el futuro. Y la Biblia está llena de evidencias que Dios conoce el futuro y lo declara antes de que suceda. Fíjense ustedes que cuando Daniel recibe este sueño, él estaba todavía en el primer imperio, todavía estaba viviendo en la cabeza de oro o en el león que tenía alas. Y tal como él vio y escribió, así sucedió. Después vinieron el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio babilónico. Las profecías de Dios se han cumplido al pie de la letra. Finalmente el Hijo del Hombre vino. Vino en primer lugar para servir, pero también a morir y a resucitar para salvarnos. Hay una profecía que no se ha cumplido, y es cuando el Hijo del Hombre regrese. Cuando finalmente todos los reinos y todos los imperios de este mundo cesen y solamente quede el reino eterno, el reino que Jesucristo va a establecer. De la misma manera que las profecías bíblicas se han cumplido hasta ahora, asimismo se cumplirá la profecía de la venida del Hijo del Hombre. Y yo te pregunto, ¿estás preparado para ese evento? ¿Estás preparado para cuando Jesucristo regrese? ¿Qué seguridad nos da a nosotros poder mirar al Señor? Les decía que solamente esta expresión, el Hijo del Hombre, aparece fundamentalmente en los evangelios. Fuera de los evangelios aparece en 3 lugares. Y es importante notar en los lugares que aparecen. Uno de esos lugares es en Hechos 7:56. Cuando están apedreando a Esteban por su testimonio cristiano como un mártir del cristianismo. Y dice Hechos 7:56 que Esteban dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué consuelo para Esteban en ese momento, que lo estaban apedreando y que estaba muriendo, y Dios le permitió ver, Dios le abrió las ventanas de los cielos y él pudo ver. ¿Qué cosa? Dice que vio al Hijo del Hombre, a ese que vino a servir, a ese que murió y resucitó, a ese que también fue afrentado, ultrajado, escupido, pero que está en este momento a la diestra del Padre y que un día va a regresar.
Qué gran consuelo para este hombre. Pero los otros dos lugares donde aparece, qué interesante, es en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:13 y Apocalipsis 14:14, donde Juan, que estaba desterrado en la isla de Patmos, que ya había visto a los otros apóstoles morir por su fe, y que tal vez estaba un poco triste en medio de esta realidad, Dios le revela las cosas que habrían de suceder. Y parte de lo que él puede ver es a Jesús como el Hijo del Hombre. Qué bueno que esta profecía de Daniel pueda inspirarnos, pueda recordarnos que la palabra de Dios se cumple, y se cumple al pie de la letra. Lo sabemos porque las cosas que él ha profetizado y que estaban en el futuro en ese momento, muchas de esas cosas ya se han cumplido. Esa es la garantía que las otras profecías también se cumplirán. Pero yo te quiero preguntar, ¿ya has creído en el Hijo del Hombre? ¿Ya has puesto tu confianza en Él? ¿Ya le has dado gracias porque Él vino a este mundo a morir en la cruz para salvarte? Para que tú pudieras tener una esperanza, para que puedas ser parte de su reino, de ese reino que nunca cesará, ese reino que nunca será destruido. ¿Ya has creído en Él? La única manera de poder estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga es si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesús como el único Salvador. Si le damos gracias por lo que Él hizo en nuestras vidas, lo que hizo por nosotros y cómo vino a servirnos. Y quiero preguntar a algunos que tal vez ya han recibido a Cristo, pero quiero decirte, ¿estás preparado para su venida? ¿Estás viviendo de una manera que es digna de lo que Cristo hizo para salvarnos? El Hijo del Hombre vino a este mundo, vino como un ser humano, vino a servirnos, murió, fue ultrajado, pero resucitó al tercer día. Eso está en el pasado. Lo que nos queda en el futuro es su venida, que puede ser en cualquier momento. Jesucristo preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Sabemos que sí, que va a hallar fe en la tierra. Pero muchos, al pensar que Cristo ha tardado en venir 2000 años, llegan a la conclusión, bueno, puede ser que se demore mucho más. Nosotros no sabemos cuándo va a ser, no sabemos el día ni la hora. Pero sí sabemos algo, puede ser en cualquier momento. Puede ser hoy. Antes de que se acabe este día, el Hijo del Hombre puede venir a este mundo. ¿Estás preparado para recibirlo? Que el Señor nos ayude y que podamos vivir con gratitud, pero también a la expectativa de esa venida del Hijo del Hombre. Que el Señor le bendiga.